Bárbara, en la conferencia que se encuentra al sur de Santa María. Juntamente con su esposa Laura hacen un equipo pastoral. El pastor tiene la bendición de salir a diferentes lugares y compartir con diferentes partes de Norteamérica y de México y otros lugares la palabra del Señor. No solamente tendrá el mensaje en esta mañana, pero de vuelta lo tendrá en la tarde. Pero hermano, también quiero animarle porque en la tarde su esposa va a contar su experiencia. Una experiencia poderosa de cómo el Espíritu de Dios nos habla a nosotros, nos redarguye y nos mueve a la acción. Amén. Gocémonos en este día con los invitados que tenemos y con la programación, y que Dios pueda hacer su voluntad en nuestro medio. Amén. Uno, dos, tres, muy bien. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Amén. Casi un año atrás estuvimos acá. Y gracias a Dios porque nos dio esa oportunidad de estar. Fue una experiencia maravillosa. Porque a través de su palabra nos muestra muchas cosas y de diferentes maneras. Yo me gocé el año pasado con los cantos que tuvimos y hoy esta mañana me volví a gozar. Tuve una experiencia el año pasado, en septiembre, estuve en Guadalajara. Supuestamente debería estar en Michoacán, pero Dios encaminó las cosas y estuve en Guadalajara. El sábado predicaba en la iglesia adventista y el domingo predicaba en una iglesia pentecostal. Y los viernes tenía estudios bíblicos con una iglesia metodista. O sea que Dios encaminó las cosas de una manera diferente. Y me gocé. Y una de las cosas que me gocé fue que cuando yo llegaba a la iglesia pentecostal, yo tenía la escuela dominical con ellos. Yo les estaba dando clase. Y después, más o menos como a la 1, yo tenía el servicio. Porque entre 12 de la tarde y 1:30 era pura alabanza. Todos cantaban, todos levantaban sus manos y era algo bonito verlos. Y es cosa interesante que a veces en nuestra iglesia a veces nos cuesta trabajo cantar. En la iglesia de Santa Bárbara, cuando yo llego, tenemos 3, 4 cantos y a veces se hacen mucho y algunos se cansa de estar parado. Yo digo, ¿qué pasaría si 1:30 están cantando y alabando a Dios con toda su fuerza? Algo muy bonito. Esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace unos 4 meses lo prediqué por primera vez en la iglesia del Río. Y cuando el pastor me habló, pensé en este tema en específico. ¿Les gustaría ver la gloria de Dios? Amén. ¿Sí les gustaría ver la gloria de Dios? Amén. ¿Les gustaría que esa gloria se manifestara en su vida el día de hoy? Amén. Pues les voy a pedir un favor. Las bancas, si pueden voltearse, los que están enfrente, voltearse con los de atrás, frente a frente. Y voy a pedirles un favor. Hay un texto, si se quieren poner de pie, lo pueden hacer, déjenme se los explico. Hay un texto en Éxodo capítulo 33 de la experiencia de Moisés. Éxodo capítulo 33 de la experiencia de Moisés. Y dice lo siguiente en el versículo 18. Entonces, dice Moisés, entonces dijo, te ruego que ¿qué? Que me muestres ¿qué? ¿Quién dijo esto? Moisés. Saben que a través de la Biblia hay muchos personajes que vieron la gloria de Dios. Ahora yo les voy a pedir por favor que los que están frente a frente oren para que Dios les ayude y les pidan que les muestre su gloria. Los que están frente a frente, oren ahí 2 minutitos y díganle, Señor, muéstrame tu gloria. Oren los dos ahí. Querido Padre que estás en el cielo, pedimos tus hijos porque tú muestras tu gloria aquí. Santos hijos, venimos a alabarte, a decirte que tú eres nuestro Dios, pero danos más fe y enséñanos tu gloria, la vemos con abrir los ojos y ver todo lo que has hecho y más que no, vamos a seguir contigo, demuestra tu gloria, querido Padre, con tu palabra y con tu amor.
Bien, pueden sentarse. Ya terminado. Yo tengo que terminar ahora, ¿verdad? Quiero llevarnos al libro de Isaías capítulo 6. Vamos a leer de corrido los versículos del 1 al 8, por favor. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tenía labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando el carbón encendido con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos, yo no sé lo que sintió Isaías. ¿Quién era Isaías? Era un profeta de Dios. Ahora déjenme hacerles una pregunta. Un profeta de Dios generalmente lleva mensajes al pueblo de Dios, ¿no es así? Amén. Y generalmente, si usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 en su totalidad, usted ve que Isaías mandó reprensiones tras reprensiones que Dios le daba al pueblo, ¿no es así? Y constantemente les decía que estaban viviendo en malos caminos, que estaban adorando ídolos y que estaban haciendo otras muchas cosas más. Pero es interesante cómo Isaías recibía el mensaje y él lo comunicaba. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿será que la experiencia de Isaías será también mi experiencia? ¿Podrá ser tu experiencia también? ¿Será que tú y yo estamos con un mensaje que llevar al mundo y nosotros nos gozamos en llevar ese mensaje? ¿Será que nosotros en los primeros años de nuestra vida hemos recibido un mensaje importante de comunicarlo al mundo, predicar el Evangelio? Pero necesitamos tener la experiencia de Isaías. Porque a través del tiempo vamos predicando el mensaje y a veces nosotros no nos damos cuenta que necesitamos una experiencia religiosa con nuestro Dios. Tener una experiencia personal con Él. Y cuando Isaías comenzó a ver esta visión, entonces se vio tal y cual era. Cuando ustedes y yo contemplemos lo que contempló Isaías, nos vamos a mirar tal cual somos. ¿Cómo se consideraba Isaías? Pero antes de esto los quiero llevar a otros personajes bíblicos. Cuando Moisés miró la zarza ardiendo, ¿qué hizo? ¿Hacia dónde fue? Comenzó a caminar. Y una vez llegando hacia ella, ¿qué le dijo el Señor? El gran yo soy: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué es? Santo. ¿Sí?
Si ustedes van y ven el Primera de Reyes, ahí nosotros encontramos también al rey Usías viendo un trono de Dios. Ahí en Primera de Reyes capítulo 22, 19. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 7, vemos también que Daniel fue revelado que vio un trono y tronos donde pudo ver al Dios del cielo sentado. Y no nada más él, sino que en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, también en el capítulo 4, versículos 5 y 6, vio un trono y también vio tronos. O sea, tuvieron una revelación importante, una visión de Dios. ¿Será que nosotros necesitaríamos algo parecido para tener una experiencia diferente a la que hemos tenido hasta ahora? Porque yo les aseguro que Isaías fue diferente del Isaías del capítulo 1 al 5 que después, por esa experiencia importante que tuvo. Porque allí se vio él tal y cual era. Vamos a analizar un poquito este texto. Primero, en el versículo 1 vemos ahí que estaba mirando un trono alto y sublime y sus faldas llenaban ¿qué? El templo. Vemos una visión celestial. Vemos a Dios exaltado a lo sumo. Vemos a ese Dios maravilloso con algo interesante. ¿Quiénes estaban cerca de ese trono? Los querubines. Mis hermanos, yo veo aquí una reverencia, un respeto por el nombre de Dios, por el trono de Dios. Un respeto increíble. Dice que los serafines con dos volaban, con dos que hacían, se cubrían sus pies y con dos que se cubrían el rostro. Mis hermanos, es increíble ante la presencia de Dios la reverencia que estos ángeles que están ante su presencia le brindan ese honor. Y también ahí en el versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. O sea, los ángeles no se cansan de alabar a Dios. Y nosotros a veces nos cuesta trabajo. Yo felicito porque esta iglesia le gusta cantar. Pero hay otras iglesias que solamente dos cantos. Y si hay un tercero se cansa. Mi hermano, necesitamos tributarle más alabanza a nuestro Dios. Pero cuando lo cante, siente lo que estás cantando. Siente las palabras, analiza las palabras. Porque cada canto es una oración que usted está haciendo a Dios. Y puede ser que a través de un canto puedas estar contando tu experiencia. Y ese canto te puede llevar inclusive a tener una relación personal con ese Dios maravilloso. Y también dice ahí, toda la tierra está llena de su gloria. Le pregunto, ¿estará la gloria de Dios aquí? Amén. Sí, mi hermano. Nosotros tenemos la promesa maravillosa de que donde están dos o tres reunidos, ¿quién está allí? Dios. Dios. Entonces aquí habemos más de dos o tres. Entonces la presencia de Dios está aquí. Amén. Ahora, aquí viene otra cosa interesante. Vemos la santidad de Dios. Vemos también aquí en el versículo 4 que cuando suena la voz del que estaba hablando, ¿qué pasó con el templo? Dice allí, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. La casa se llenó de humo. Cuando estaba analizando este texto, yo me acordé de Éxodo capítulo 19. ¿Qué experiencia encontramos en Éxodo 19? Una experiencia maravillosa. Cuando Dios bajó en el monte Sinaí y comenzó a comunicarse, a platicar, a darle mensajes al pueblo de Israel que había recién sacado de Egipto. Y no nada más eso, sino que les pidió que se prepararan y que vinieran ciertos líderes, Aarón, sus hijos y otros ancianos, y vinieran a las faldas del templo. Y allí, en las faldas del templo, ¿qué había en esas faldas del templo? ¿Qué había? Vamos a Éxodo capítulo 19 y vamos a analizar allí un poquito. Éxodo capítulo 19, versículos 16 y 18. Y dice lo siguiente. Y que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y ¿qué? Y relámpagos y espesa nube sobre el monte,
y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18 dice: todo el monte Sinaí, ¿qué estaba pasando? Humeaba. ¿Y qué más? Porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Interesante cómo Dios se manifestó a ese pueblo. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay algo parecido. Ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, encontramos algo similar a esto. Y vamos a ver qué es lo que estaba allí. Apocalipsis 11, 19. Y reza de la siguiente manera: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y hubo qué? Relámpagos, voces y qué más, y truenos, y un qué, terremoto grande y qué, granizo. Les hago una pregunta: ¿qué estaba viendo Juan? ¿Qué estaba viendo? Un templo. Pero dentro del templo, ¿qué estaba? El arca del pacto. Y dentro de esa arca, ¿qué se encuentra? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Estaba mirando Juan lo mismo que estaba mirando Isaías, lo mismo que estaba mirando Moisés, lo mismo que han visto muchos que han tenido una comunión y una revelación de Dios. Eso cambia la vida, eso transforma al ser humano, y nosotros necesitamos contemplar más a ese Dios maravilloso. Y ahí mismo nos dice lo siguiente: vemos que la gloria de Dios se manifiesta. Quiero llevarlos a Hebreos 12, 29. Hebreos 12, 29. Y antes de leerlo quisiera preguntarles: ¿Dios es qué? ¿Ah? Fuego consumidor. ¿Pero qué no dice primera de Juan 4:8 que Dios es amor? Dios es amor. ¿O es fuego o es amor? También es fuego consumidor, lo dice la Biblia. ¿O es amor o es fuego? Las dos cosas. Porque así lo dice la Biblia. Miren mis hermanos, es fuego consumidor cuando usted no está con Él. Porque cuando está con Él, no le hace nada. Ahora, ¿cómo se lo puedo probar? Bueno, vamos al capítulo 3 de Daniel. ¿Qué le pasó a sus tres amigos? Los ¿A echaron dónde fueron aventados? al fuego. Al fuego, ¿por qué no se quemaron? Dios los cuidó. ¿Quién estaba con Él? Dios. El fuego consumidor. Entonces, ¿por qué no se quemaron ellos? Mis hermanos, en la presencia de Dios, cuando usted está con el Señor, nada le hace nada. No importa qué quieran hacer con usted, no le va a pasar nada. ¿Qué le pasó a Juan? Dice la tradición que lo aventaron en una olla de ¿qué? ¿De aceite qué? Hirviendo. ¿Y qué le pasó? Nada. Como que lo preservaron y lo aventaron a áreas de Patmos para que ahí se muriera. Pero Dios tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti esta mañana? Que prediquemos el Evangelio. Pero antes de predicar tenemos que tener una experiencia con Cristo. Antes de salir a predicar tenemos nosotros que tener esa experiencia, tenemos que tener una visión de Jesús, tenemos que contemplar el santuario como es, porque si no podemos contemplar eso, entonces la humanidad va a trabajar nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestras capacidades, nuestras virtudes, todas esas cosas que tenemos, que Dios nos ha dado, vamos a pensar que son nuestras y pensamos que nosotros estamos haciendo el trabajo, y no es así, es un trabajo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. La iglesia tiene poder. Amén. Dios te ha dado poder. Amén. Dios te ha dado la oportunidad de hacer buenas obras. Amén. ¿Son obras tuyas o de quién son? ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que Dios ha preparado obras para que nosotros que caminemos en ellas. Y si tú y yo no estamos en conexión con Cristo, ¿cuáles obras voy a hacer? Las mías, no las de Dios. Nuestra voluntad. Entonces tú no guardas el sábado, entonces tú no das diezmo, entonces tú no haces esto y aquello. ¿Quién es el que lo hace en ti? El Espíritu de Dios, Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos con Jesús y contemplamos esa belleza, entonces vamos a poder realizar todo aquello. Entonces, el fuego no nos hace nada, porque hay un fuego más poderoso que el fuego terrenal. Dios.
y ustedes lo pueden ver. Cuando el fuego cayó del cielo, manifestado en lenguas de fuego, se derramó el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con los discípulos? Empezaron a predicar el mensaje. ¿Y antes qué estaban haciendo? Juntos, unánimes, orando, poniendo todas sus diferencias aparte, haciendo a un lado el que yo soy mayor, el que yo me quiero sentar a la derecha o a la izquierda, o el que yo quiero ser el tesorero o el secretario. Todo eso se acabó. ¿Por qué? Porque tenían una revelación de Cristo. Y entonces, mis hermanos, nosotros todos juntos vamos a caminar unidos en espíritu y en verdad, haciendo la obra de Cristo Jesús. Amén. Ahora, aquí hay otra cosa interesante. Vamos al versículo 5. Fíjense la exclamación que tuvo Isaías. Entonces dijo: ay de mí que soy ¿qué? Hombre muerto. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué otro hombre, qué otro personaje dijo casi las mismas palabras que Isaías? Elías. ¿Se acuerdan de Pablo? Gálatas 2:20. Y no vivo ya yo. Porque ahora ¿quién vivía en él? ¿Dónde estaba Pablo? Había muerto. Pablo murió para que Cristo ¿qué? Viviera en su vida. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros necesitamos morir para que Cristo pueda vivir. Eso es lo que necesitamos. Pero necesitamos tener esta experiencia. Necesitamos ver a Dios en nuestra vida, ver cómo Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se deleita en que sus hijos se alleguen a Él. Y ese Dios maravilloso no está demasiado lejos, está aquí. Y te está llamando a ti, te está llamando a ti. Y quiere que seamos personas que dependan de Él para las cosas más pequeñas. Yo anoche les decía, a veces hay voces que me hablan y me dicen: no hagas esto. Y yo, si yo lo hago, ¿qué pasa? Recibo las consecuencias de no haber obedecido esa voz que me dijo. Si usted quiere saber cómo Dios se comunica con nosotros y debemos de escuchar esa voz que nos está hablando y quiere comunicarse con nosotros y quiere dirigirnos, venga esta tarde. Cuando mi esposa platique su experiencia, van a ver cómo Dios nos dirige y cómo necesitamos hacerle caso a esa voz. Es lo mismo que hizo Isaías. Después de mirar eso, después del versículo 5, ¿qué fue lo que pasó? Dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, cuando tú ves a Dios, ¿qué sucede? Bueno, sucede primero una cosa. Cuando tú ves a Dios, inmediatamente hay condenación en tu vida. Porque ¿quién puede mirar a Dios y vivir? Nadie. Isaías era un hombre justo, un hombre que creía en Dios, ¿sí o no? ¿Y qué se consideraba a sí mismo? Un pecador inmundo. Me recuerda la oración de Daniel en el capítulo 9. Dice: hemos pecado, hemos hecho lo malo. Daniel no lo hizo, lo hicieron sus antepasados, pero él se estaba identificando con el pueblo de la misma manera. Isaías, cualquier ser humano, por muy apegado que esté a Dios, al estar en la presencia de Dios se siente el ser más íntimo. Pero luego, ¿qué pasa? Una vez que vemos eso, entonces hay condenación y nosotros podemos ver a Dios como humillados. Porque una vez que ves esa gloria de Dios, reconoces tu pecado, te humillas ante Dios. Y al humillarte, ¿qué viene? Bueno, viene la otra parte, donde como líderes humildes aceptamos el reproche de Dios. Primero, aceptamos que hay un pecado universal, pero hay un pecado individual. Nos reconocemos a nosotros como pecadores que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador no está lejos, está alrededor nuestro y nos está esperando. También nos habla de que ese Dios maravilloso, nosotros lo vamos a reconocer como nuestro Dios, como nuestro Rey y como nuestro Señor. Y si es nuestro Dios, si es nuestro Rey y es nuestro Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ser personas, vamos a ser sus súbditos, vamos a estar en sus manos, vamos a estar en todo aquello que el Señor tiene para sus hijos. Todas las promesas de la Biblia son tuyas, pero necesitas agarrarlas, necesitas tomarlas, necesitas hacerlas tuyas. ¿Para qué? Para que puedan ser una realidad. También, después de esa experiencia, en el versículo 6 dice lo siguiente:
y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Hasta qué momento pasó eso? Pasó en el momento en el cual él se humilló, reconoció su pecado, reconoció su iniquidad, exaltó a Dios, y entonces viene el ángel, le pone el carbón encendido y le da la seguridad de que el pecado que él había cometido, ¿qué pasó? Había desaparecido, había sido perdonado. Mis hermanos, todos nosotros debemos de tener esa seguridad. Debemos de caminar en la vida como personas perdonadas, como personas que Dios nos ama más que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios vino y murió en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario, por ti y por mí y por todos aquellos que están allá afuera. Por los cuales nosotros vamos a hacer una campaña en los próximos días, ¿no es así? ¿Para qué? Para que aquellas personas puedan conocer a ese mismo Dios que tú y yo conocemos. Amén. Ahora, aquí hay varias cositas interesantes. Debemos ser sensibles al Espíritu de Dios. Ser sensibles. Escuchar esa voz de Dios y obedecerla. Por ejemplo, hablamos ayer de Hechos capítulo 2. ¿Escucharon los discípulos la voz de Dios? Sí. ¿Qué hicieron? Salieron a predicar. Y Pedro predicó un sermón tremendo. Y en esa predicación, 3,000 personas se convirtieron. Pero una vez que se convirtieron, ¿cuál fue la exclamación que hicieron esas personas? Pedro, entonces, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntanse, bautícense, ¿y qué más? Recibiréis el don ¿Y recibirán qué? el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando tú te humillas ante el Señor, cuando tú te arrepientes, el Señor te da una promesa y no te deja solo. A veces pensamos que estamos solos, pero lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar esa voz de Dios. No estamos acostumbrados, no somos sensibles a esa voz que nos están dando. Pero al contemplar la gloria de Dios, Él se manifiesta en su totalidad. También ahí mismo nos dice lo siguiente: esto ha tocado tu boca, y aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. Cuando el Espíritu de Dios te habla, ¿es fácil que puedas caminar por la vida? Sí. ¿Cuesta trabajo? No. Mi hermano, cuando el Espíritu de Dios te quiere quitar algo que tú amas, ¿es fácil dejarlo? Cuesta trabajo, pero Dios ha prometido que el Espíritu Santo va a estar contigo. Amén. Entonces tú no estás solo. Y a veces pensamos que, bueno, ¿cómo puedo vencer este defecto, este pecado, esta inclinación, esta tendencia? ¿Cómo puedo vencerlo? Solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Nada más. Escuchar esa voz que Dios está constantemente dándonos. O sea, Dios nos está llamando a que tú y yo tengamos una limpieza espiritual total. Amén. Una limpieza espiritual total. Déjenme leer una cita. Isaías había condenado el pecado de muchos, pero ahora se vio a sí mismo tal y como era. Tuvo la necesidad de un Salvador. A veces pensamos que ya el hecho de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal lo es todo. Lo aceptamos allá, pero tenemos que estar diario, constantemente haciendo nuestra esa aceptación de Jesús. Cada día necesitamos renovar esa parte espiritual. Decir: Señor, necesito constantemente que tú te manifiestes en mí. Porque si un día nos desprendemos de Cristo, hermanos, un momento, nosotros podemos llegar a cometer las cosas que menos nos pudiéramos imaginar. 5 minutos se necesitan solamente para cometer un error, si nos desprendemos de Cristo. 5 minutos, 1 minuto. Necesitamos constantemente estar con el Señor Jesús, y Él es el único que nos puede ayudar. Este mensaje, mis hermanos,
es el mensaje que necesitamos para el tiempo final. ¿Saben por qué? La sierva del Señor, muchas veces Dios le reveló que esta experiencia de Isaías tiene que ser tu experiencia. Amén. Y si nosotros no podemos tener esa experiencia, no vamos a poder hacer la obra ni en nuestra vida, ni la obra que nos ha encomendado de predicar el mundo. Necesitamos tener una experiencia diferente. Este mensaje también está relacionado con Apocalipsis capítulo 3, donde dijo el Señor: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y les dije ayer, el oro significaba ¿qué cosa? La fe y el amor. Ahora, ¿el oro cómo se purifica? A través del fuego. Pero Gálatas 5 dice que las pruebas son las que nos llevan a sacar el oro puro. En otras palabras, cuando tú eres pasado por el fuego, es que Dios quiere consumir cualquier escoria que haya. Y el oro se purifica solamente a través de un fuego demasiado alto. Las pruebas que Dios permite en tu vida son para que tú reflejes el carácter de Dios, para que tú puedas llegar a estar ante la presencia de Dios. Y solamente a través de esa obra maravillosa del Espíritu Santo es como se puede lograr la transformación, el cambio. Solamente a través de eso. Entonces, déjenme leer lo siguiente. El carbón encendido del altar representaba el poder refinador, purificador de la gracia divina. También significaba una transformación del carácter. Y ahí es donde a veces nosotros tronamos como ejotes verdes. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces pensamos que nosotros fuimos así, yo soy así y voy a morir así. No, mis hermanos. Cuando tú llegas a los pies de Cristo así, tú no terminas así. Amén. Dios quiere transformarte, quiere hacerte una persona totalmente diferente. ¿Cómo? Bueno, tenemos el ejemplo de Juan. Juan era el discípulo amado, pero no era el discípulo amado. Cuando nosotros vemos la historia de Juan, vemos que era una persona que quería destruir a todo el mundo. Inclusive si no querían aceptar el evangelio, dicen: mira, ya andan unos que caigan fuera. No es así, le dijo el Señor. Mira que nosotros queremos estar a la derecha o a la izquierda, y estos demás, pues a ver dónde caben. Ya no era eso. Después nosotros encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, hijitos míos. Y aún no se ha manifestado la cosa, pero ahora sabemos que somos hijos de Dios. ¿Quién era ese Juan? El mismo anteriormente. Pero ¿qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a él a ser transformado? Contempló la gloria de Dios en Jesús y fue transformado. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Exactamente lo mismo. Contemplar la gloria de Dios en Jesús para que tú y yo seamos transformados. Solamente así podemos llegar a ser diferentes. Mi hermano, ¿usted cree que yo soy el mismo hoy que cuando acepté el mensaje? A veces hay pinceladitas que se me salen. Yo digo que a veces soy como un cerillito, pero no mojado. Bien sé que sí, pero todo eso tiene que estar sujeto a Jesús. Nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que ser transformados en nuestro carácter. Es lo que dice la sierva del Señor. Ese carbón encendido transforma nuestra vida totalmente. Y ese carbón encendido es una obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y también sigue diciendo lo siguiente: desde ese momento, el único gran deseo de Isaías para su pueblo fue que ellos también pudieran experimentar la misma obra de purificación y transformación. Nuestra mayor necesidad hoy es que nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. A veces pensamos que el orar, el estudiar la Biblia, el reunirnos en la iglesia, no es nada más eso. Necesitamos el toque del Espíritu Santo para nuestra transformación. Amén. Ninguna reunión sin la obra purificadora del Espíritu Santo, sin la dirección de Él, ninguna sirve. Porque Él es el que nos guía con la verdad, es el que nos redarguye de pecado, es el que nos consuela, es el que nos ayuda, Él es el que está en el lugar de Cristo en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, la sierva del Señor dice lo siguiente:
que nosotros debemos de tener esa experiencia diariamente. Diariamente. Aceptar no nuestras virtudes, no nuestros dones, no nuestros talentos, sino pedirle al Señor que nos ponga su manto de justicia y que a través de ese manto de justicia el Señor, el Dios del cielo, el gran yo soy, pueda ver a Jesús. Amén. Hermanos, yo a veces le pregunto a la gente, digo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos quieren ir al cielo. Ni uno levanta. Y yo les digo, si yo les dijera que ustedes no van a ir al cielo, ¿creerían? Dicen, no, porque ustedes no